Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que es de los más difíciles porque toca el corazón. Se trata de la aceptación. ¿Qué significa aceptar cuando se vive con algo como la esclerosis múltiple? Es una palabra clave, importantísima, pero que muchas veces se entiende mal. Y justo para empezar, esta frase lo resume todo. Aceptar es dejar de pelear contra lo que no podemos cambiar para, en cambio, poder pelear por todo lo que sí es posible. Ojo, que no es rendirse para nada. Es como cambiar el campo de batalla, ¿no? Dejar una guerra que nos agota para empezar a construir algo nuevo. Vale, vamos al principio de todo, al momento del diagnóstico. Porque, seamos sinceros, ese es el momento que lo pone todo patas arriba. Y lo que viene justo después es que, en el fondo, es un proceso de duelo, ni más ni menos. Es una reacción totalmente normal, una adaptación a la pérdida de la salud que dábamos por sentada, y entenderlo así es clave para poder permitirse sentir todo lo que viene después. Normalmente, este camino emocional empieza con un shock, ¿verdad? Esa sensación de quedarse en blanco. Después, a menudo viene la negación. Esto no puede estar pasándome a mí, tiene que haber un error. Y claro, al final llegan la rabia y la tristeza, cuando la realidad se impone y golpea esa pregunta tan dura. ¿Por qué yo? Y cuando ese primer golpe pasa, muchas veces empieza otra fase, una especie de guerra, pero que no se lucha contra nada de fuera, sino aquí dentro, en nuestro interior. Y en esa guerra interna suele aparecer un enemigo terrible, la culpa. Esa idea que se nos mete en la cabeza de que, de alguna forma, es por algo que hicimos o no hicimos. Y así, sin quererlo, convertimos nuestro propio cuerpo en el enemigo. Y esa lucha, esa batalla contra uno mismo, consume una cantidad de energía brutal. El resultado de esa guerra es un agotamiento que va más allá de todo. Este testimonio lo clava, de verdad. No hablamos de estar cansado, hablamos de una fatiga que no pide permiso, que no negocia. Simplemente nos apaga. Es como si nos quitaran el enchufe. Sin más. Pero, por suerte, en medio de todo esto puede llegar un punto de inflexión, un momento clave en el que se abre la puerta a una nueva forma de verlo. Y para eso es fundamental entender la diferencia entre dos palabras que se parecen, pero que son como la noche y el día. Por un lado, tenemos la resignación. La resignación es el no puedo hacer nada. Es quedarse quieto, sentirse atrapado, es pasividad pura. Pero por otro lado está la aceptación, que es todo lo contrario. La aceptación dice, vale, esto está aquí, es real, ahora ¿qué hago para adaptarme y seguir adelante? Hablamos, por tanto, de una aceptación activa. Y esto es importantísimo, porque significa volver a tomar las riendas. Ojo, no el control sobre la enfermedad, esto es imposible, sino el control sobre nuestra respuesta. Es aceptar lo que no podemos cambiar para poder poner toda nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a esa aceptación activa? Porque no es algo que pase de la noche a la mañana, claro. Necesitamos, digamos, un nuevo kit de herramientas. Y la herramienta número 1, la más importante de todas, es la autocompasión, que suena un poco abstracto, pero es muy simple. Consiste en tratarse a uno mismo con la misma amabilidad con la que trataríamos a un buen amigo que lo está pasando mal. Porque es muy fácil aprender a dibujar una sonrisa para no preocupar, ¿verdad? Pero la autocompasión es también tener el valor de decir, oye, hoy estoy mal, y que eso esté bien. Y seguir. Y esa autocompasión se ve en cosas muy prácticas del día a día. Por ejemplo, en usar un bastón sin sentir vergüenza. O en descansar antes de llegar al punto de romperse. En atreverse a pedir ayuda. O en cambiar de planes sin sentir que hemos fracasado. En definitiva, en aprender a poner límites. Y que quede esto muy claro. Hacer estas cosas no nos hace más débiles, todo lo contrario, nos hace inteligentes. Es una demostración de inteligencia, de estrategia para cuidar de nuestra propia energía. Poco a poco, al ir usando estas herramientas, empezamos a construir una vida diferente. Una en la que aprendemos a vivir con nuestro nuevo ritmo. A fluir con la situación en lugar de estar todo el rato peleando en una lucha constante. Pero una cosa hay que tener clara. La aceptación no es una meta a la que se llega y ya está, fin de la historia. Para nada. Es más bien una práctica, un ejercicio emocional que se hace cada día, una elección continua para aprender a vivir con los días buenos y los malos. Hay una frase de una persona con esclerosis múltiple que lo resume de una forma brillante. Decía algo como, yo no lucho contra la M, lucho por aprender cada día a llevarme mejor con ella. Es que el cambio de mentalidad es total, no es guerra, es diplomacia. Y llevarse mejor con ella significa justo eso, aprender a vivir con sus idas y venidas. Porque hay días en que la M grita, en los que está muy presente, y otros días en los que es solo un ruido de fondo, casi un susurro.
La aceptación es, precisamente, aprender a vivir con ambos, con todos sus volúmenes. Y todo esto nos lleva a una pregunta, una para pensarla de verdad, para quienes han pasado por esto. ¿Qué fue lo que ayudó a dar ese paso? ¿Qué hizo clic en la cabeza para pasar del enfado o la negación a esa aceptación activa sin rendirse? Y para terminar, nos quedamos con una reflexión final. Este es un viaje muy personal, sí, pero se hace mucho más fácil cuando se comparte, cuando se puede dar ese apoyo que quizá un día nos hizo falta a nosotros, porque al final, eso es lo que de verdad importa.